Gracias por continuar en sintonía de Impacto Financiero. El día de hoy, como parte de la responsabilidad social de este programa, estaremos abordando un tema bastante delicado y preocupante también. Hablaremos acerca del parricidio. Para ello nos acompaña ya el licenciado Ernesto Hermida, especialista en Derecho Penal de la firma jurídica HMIM. Bienvenido, licenciado, una vez más a este segmento. Coméntenos para iniciar, para entrar ya en tema, ¿qué es esto del parricidio? ¿Cuál es la definición? Bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Nosotros siempre muy dispuestos y con mucha voluntad disfrutando de poder estar en compañía de ustedes y de la audiencia de este gustado programa. En primer lugar, consideré oportuno el hecho de abordar este tema porque en efecto, como dijo a la presentación, es preocupante este tipo de situaciones porque estamos hablando de que son conductas en las cuales una persona le quita la vida a otra persona. Solo que hay ciertas particularidades y en este caso como tal el parricidio no es más que aquella persona que priva de la vida a otra persona existiendo lazos de consanguinidad, ¿verdad? O sea, un ascendiente, un descendiente. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de padres a hijos o viceversa, ¿verdad? De hijos que le quitan la vida a los padres. Cuando hay esos lazos de familiaridad, la ley castiga con un tipo especial la privación de la vida a otra persona. Y se le llama parricidio por ese lazo que existe de consanguinidad entre las personas que se ven involucradas. Sí, y teniendo en cuenta que la persona que comete el delito tiene el conocimiento de ese lazo. Exacto. De hecho, esa es la particularidad, ¿no? En el Código Penal me gustaría establecer, ¿verdad? En el artículo 138, 139, dice el Código Penal, quien a sabiendas del vínculo que lo une, prive de la vida a su ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge o conviviente en unión de hecho estable. Y esto conlleva una sanción. En efecto, el dolo, en este caso, el conocimiento y la voluntad, está en virtud del lazo que existe de familiaridad entre las partes involucradas. Algo interesante que acaba de mencionar es que incluye también al cónyuge. Exacto. En este caso, ¿cuál sería la diferencia? Porque también el Código Penal establece lo que es la Ley 779 para el delito cuando es cometido contra una mujer. Sí. ¿Cuál sería la diferencia en este caso? Bien, pudiéramos estar tocando un poquito el tema del femicidio, ¿verdad? Como tal. Lo que pasa es que en este caso en concreto se establece de forma general, ¿verdad? Para las partes involucradas, en este caso padres, hijos, hermanos, pero hace la salvedad del cónyuge o conviviente en unión de hecho estable. Pero existe efectivamente una calificación especial para aquellos casos en donde, por ejemplo, un hombre mata a una mujer en una relación de hecho o una convivencia de cónyuge. Recordemos que en principio el Código Penal es un código que surge originalmente aproximadamente en el año 2008. Posteriormente entra en vigencia la Ley 779, que es la Ley de Protección a los Derechos de la Mujer. Con el incremento de los casos de género, en su necesidad del Estado de dar una respuesta efectiva a este tipo de situaciones, nace la Ley 779 como una ley especial. Entonces ya pasa a ser una ley específica que regula este tipo de conducta en donde los hombres puedan privar de la vida a una mujer y ya deja de conocerse de manera general como parricidio, sino que ese caso en particular, cuando el hombre priva de la vida a su esposa o su cónyuge, pasa a llamarse femicidio, pero es por la ley posterior. Licenciado, y siguiendo con este tema del parricidio, ¿cuál sería la diferencia o cuál sería la similitud entre el parricidio, el homicidio y el asesinato? Son tres tipos de delitos diferentes. Cuéntenos un poco sobre eso. Ok. En los tres casos debemos de recordar que es la privación de la vida de otra persona. De hecho, en nuestra legislación, el bien jurídico protegido por excelencia número 1 es la vida.
Entonces de ahí nosotros tenemos estas 3 calificaciones. Vamos a empezar por el homicidio. En el caso del homicidio es aquella persona que priva de la vida a otra en una situación que no es premeditada, no existe una circunstancia prevista, ¿verdad? Y se produce una situación que alguien priva de la vida a otra persona. Ese es el homicidio como tal. Es una conducta dolosa. Debemos de tener presente que el dolo es el conocimiento y la voluntad que con tu conducta puedes matar a la otra persona y la ley te castiga. El homicidio como tal. El parricidio establece la calidad de las personas involucradas. Básicamente, el parricidio está definido por el lazo de familiaridad o consanguinidad. En ese sentido, el parricidio es, podríamos decirle, una forma de un delito especial, por ese vínculo. Y tenemos el asesinato. El parricidio puede ser eventual también. En el caso del asesinato ya no hay eventualidad. Tanto en el homicidio como en el parricidio, por ejemplo, se puede dar una discusión y termina el resultado de la muerte de alguien. En el asesinato ya tenemos circunstancias específicas. Por ejemplo, tenemos lo que es la premeditación, la alevosía, el ensañamiento, y ya deja de ser algo eventual y se convierte en una circunstancia más grave de quitarle la vida a otra persona, habiendo circunstancias propias que agravan la conducta del transgresor. Entonces son similares en cierto sentido, porque todos terminan con la muerte de alguien, pero son distintos en la conducta porque la ley establece de qué manera una persona puede incurrir en una u otra otro delito. Licenciado, ¿podría en algún caso, dependiendo de la gravedad del delito, llevar este proceso, la persona imputada, llevar este proceso en libertad? Bien, atendiendo al hecho de que la vida es el bien jurídico por excelencia, en nuestro Código Penal se establece que este tipo de delitos graves únicamente se pueden tramitar bajo prisión preventiva. Una vez que existe una acusación, una imputación y hay una solicitud de ese tipo de medida por el ente acusador. Incluso si se tratara de una persona menor de edad. Incluso si se tratara de una persona menor de edad, obviamente nosotros conocemos que existe lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, que regula de una manera diferente el tratamiento procesal para que un menor de edad enfrente un proceso, pero obviamente también existe, ¿verdad?, la privación de libertad, obviamente bajo ciertas condiciones específicas, pero sí hay privación de libertad. Solo que es diferenciada con respecto a, por ejemplo, en el caso de los mayores de edad, sabemos que existe un sistema penitenciario en donde las personas pueden llegar a mantenerse bajo régimen carcelario. En cambio, en los menores de edad, el Estado ha creado determinados lugares para que un menor de edad pueda enfrentar un proceso bajo ciertas condiciones. ¿Recomendaciones finales? Bien, son casos bien difíciles, son casos bien complejos. Uno termina entendiendo de que siempre hay, no solamente hay una cara de la moneda. Y por eso es que en los procesos lo que se pretende es la averiguación de la verdad y la determinación de las responsabilidades. Puede que a nivel psicológico incidan factores que existen dentro del núcleo familiar que detonan en una situación como esta. Pero las autoridades son las que deben determinar lo que le corresponde a cada quien, ¿verdad? Y en ese sentido, pues es importante siempre manejar la prudencia en nosotros que vemos las cosas desde otro plano del cuidado, en que mientras no existe una sentencia de culpabilidad, nosotros debemos manejar que hay una presunción. Algunos aspectos a destacar: que las personas puedan conocer en qué consiste el parricidio, a quién pueden acudir a las instancias correspondientes a denunciar una situación así, y que siempre es bueno el carácter preventivo de las cosas a nivel del seno familiar. Así es. Doctor, ya para finalizar, que haga la invitación de qué manera los televidentes pueden contactarse con usted en caso que requieran de sus servicios. Claro que sí. Bien, nosotros estamos como firma jurídica HM&M. Estamos ubicados en el edificio Plaza Centroamérica, en el 5º piso. Con gusto pueden acudir a nosotros para que les podamos atender y darles la asesoría que merecen. Igual nos pueden contactar a través de mi teléfono personal, el 8973-5092, y estamos para servirles.
Bueno, de esa manera hemos concluido esta entrevista. Esperamos que sea de gran ayuda para usted allá en casita. Lo invitamos a continuar en la programación de Impacto Financiero.